Vamos a empezar con el tema de funciones. Una función está definida por tres partes. Lo que viene a ser el dominio, el rango y su regla de correspondencia. El dominio está formado por todo el conjunto al cual pertenece, digamos, nuestra variable x, representado como dominio de f. El rango está representado por el conjunto de llegada, mientras el dominio por el conjunto de partida. Entonces sería como un rango de f. Y la regla de correspondencia es aquella función que está determinada por un conjunto de la función x donde debe cumplirse el dominio y el rango. ¿Y qué es una regla de correspondencia? Primeramente vamos a ver la diferencia entre una regla de correspondencia o una relación y una función. ¿Podrá ser que una relación siempre sea una función? ¿Qué es una relación? Una relación está formada por un conjunto de partida, llamemos dominio de f, y por un conjunto de llegada que llamemos el rango de f. Pero para que sea una relación simplemente debe formarse por un par ordenado, es decir, si acá tengo en este conjunto llamemos A y B. Si tengo el 1, 2 y 3, aquí tengo 4 y 5, las relaciones posibles o los pares ordenados posibles serían 1 con 4, 1 con 5, 1 con 5, 2 con 4, 2 con 5, 3 con 4, 3 con 5, esta es una relación. Pero ¿cuándo una relación deja de ser función? La definición de una función es aquella que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de rango. Un único elemento de rango. Es decir, en este caso cumple. Pero ¿qué pasaría si a un elemento del dominio, aquí en este caso, por ejemplo, el 1 está conformado por el 4 y 5? Entonces ya no sería una función. ¿Por qué? Porque a este elemento que es del dominio le corresponde no uno, sino dos elementos de rango. Por tanto, esta relación no es función. No es función. No es función porque no cumple con el concepto de función. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo la relación y simplemente formo los pares 1, 4, 2, 5, 3, 4? A estos elementos del dominio le corresponde un único elemento del rango. Por tanto, esta relación sería función. Entonces ¿qué tenemos de aquí? ¿Qué deducimos? Deducimos dos cosas. Deducimos que no
toda relación es función. Está confirmado. ¿Y qué pasaría si fuera lo contrario? Toda función será una relación. Toda función será una relación. Veamos. Voy a borrar esto. En esta parte vamos a demostrar que toda función efectivamente es una relación. Por tanto, veamos. Si tengo una función definida por el par ordenado 1,3, 2,5, 3,6. Es una relación porque está formado por su conjunto de partida y su conjunto de llegada. Ahora, ¿qué me dice para que sea función? Cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. Vemos que a cada elemento del dominio le corresponde un elemento de rango. O sea, ya me está afirmando que es una función. Pero ¿es una relación? Una relación simplemente es todos los posibles casos que se pueden formar con pares ordenados. En este caso no hay restricción. Por ello, toda función será una función. Toda función será una relación y no toda relación es función. Por ejemplo, si nos dice que tenemos una función f determinada por 1,3, 1, 2a más 1, 3, 8, 3, 2b menos 2. Y me dice que es una función. Ya el problema me indica que es una función y me pide la suma de a más b. Haya usted a más b si dichos pares ordenados o dicha relación es una función. ¿Qué dice? Es aquella que cada elemento de dominio le corresponde a un elemento de rango. Tomo ese concepto porque ya afirma que es una función. Veamos, a este elemento del dominio es igual a él. Pero entonces, para que cumpla este concepto, necesariamente lo que viene a ser el rango, que es el 3 y acá 2 más 1, tendrían que ser iguales para que sea función. Entonces, esto de aquí saldría que a es igual a 1. Ahora en el otro caso, tenemos como dominio el 3. Necesariamente el conjunto de llegada, que es el 8, debería ser igual aquí a 2b menos 2, para que cumpla el concepto de función. Aquí tendríamos que b es igual a 5. Por tanto, a más b sería 6. Y vemos aquí una solución con los conceptos de función. Con los conceptos de función. Dentro de funciones tenemos las funciones más conocidas, como por ejemplo, función constante. Función constante. En este caso, está representada mediante la función, o lo llamamos por una y, o f de x, o simplemente una función f igual a una c, que es una constante. Esto me indica que la función simplemente es una constante. Por tanto, su gráfica sería esta. Y igual a c. Es decir, en todo su dominio me da un único elemento en el rango. Aquí tengamos claro que en el eje x está representado el dominio. Eje x o eje de las abscisas. En el eje vertical
sería, denotamos nuestra función y sería el rango o eje de ordenadas. Dentro de esta función, generalmente el dominio es los reales, a menos que el problema diga otra cosa. Dominio, todos los reales, y rango, simplemente un punto C. ¿Por qué el dominio es de todos los reales? Porque todo esto se proyecta mediante el eje X, es decir, toma todo su eje, y todo este eje está representado por el dominio. Pero, por ejemplo, si yo tomo el 2, me va a dar el valor de C en el rango, es decir, en el eje de las ordenadas. Si tomo el 5, va a seguir siendo C. Si tomo menos 5, va a seguir siendo C. El rango tiene un único elemento y ese es C. Ahora, una función lineal. Función lineal. Está representado por una recta de la forma y igual a mx más b. Y igual a mx más b, o como algunas personas lo denotan como ax más b. En este caso, una función lineal, pongamos un caso aquí sería x y aquí sería y. Ahora, ¿cómo yo encuentro dicho punto? En la recta puede estar inclinada hacia esta orientación, puede tener cualquier dirección, pero un caso general o particular, a ver, si tenemos esta recta y igual a ax más b, cuando x es igual a 0, y vale b. Cuando x es igual a 0, y vale b. Entonces estaría en este punto. La recta pasaría por este punto, con un rango de b. Ahora, cuando y vale 0, ¿cuánto vale mi x? X vale, despejando esto, 0 igual a ax más b. Entonces x sería, el b pasa al otro lado, sería menos b sobre a. X sería menos b sobre a. Pero a ver, a y b no tengo, puede ser negativo o puede ser positivo. En realidad puede tomar b, puede ser negativo o puede ser negativo. No hay una restricción para eso. Pero pongamos que b ya son positivos, por tanto x sería negativo. Entonces pasaría por aquí y nuestra recta pasaría por estos dos puntos. Y esta sería nuestra función y igual a mx más b, donde se debe cumplir que a debe ser distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque si fuera a 0 sería la función y igual a b, es decir, y igual a una constante. Sería una función constante, es decir, no sería una función lineal, sino una función constante. En este caso, estamos demostrando que estas serían las condiciones para dicha función. ¿Y su dominio? Bueno, el dominio de una función lineal, el dominio de la función sería todos los reales. ¿Por qué? Porque esta recta se extiende sobre todo el eje X. Entonces, sería su dominio todos los reales, porque estamos trabajando en campo real. El rango, al ser proyectado mediante el eje de ordenado hacia el eje Y, de la misma manera sería sobre todo el eje vertical. Entonces, tratando de esta función, también sería es decir, una función lineal. A ver, un pequeño problema. Tenemos un problema donde dice que y es igual a es igual a menos 5 más 10. ¿Por qué falta? La variable. Entonces, si me dice y
el valor de A bueno, voy a anotarla como f de x, si f de x es una función constante. Entonces tenemos, hallar el valor de A si f de x es una función constante. Primera condición, cuando es una función constante de esta forma, es decir, la variable x no debe existir, y para que no exista la variable x, el término principal o el coeficiente principal debe ser 0. Por tanto, a menos 5 sería igual a 0. Entonces aquí a vale 5. Y tenemos solucionado el problema. Ahora pasaríamos a ver lo que viene a ser una función cuadrática. Función cuadrática. Una función cuadrática es de la forma f de x es igual a de a x cuadrado más b de x más c, donde su gráfica me representa una parábola. Es decir, yo cómo puedo saber hacia dónde habla la boca, o si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Puedes saberlo simplemente, digamos que la gráfica puede estar en cualquier lugar, pero siempre va a ser bien cóncava hacia arriba o hacia abajo. Cuando es cóncava hacia arriba, por ejemplo, cóncava hacia arriba, porque la boca abre hacia arriba, y esto se da cuando A es mayor a 0. Cuando A es mayor a 0, o es decir, es positivo, cóncavo hacia arriba. ¿Y por qué no mayor o igual? Porque si fuera igual, esta función, el x cuadrado sería 0. Todo este término sería 0. Me quedaría una función lineal. Entonces, para que se cumpla esta función, A debe ser distinto de 0. Entonces sería A mayor a 0, cóncavo hacia arriba. Y cóncavo hacia abajo, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo sería de esta forma. Entonces vemos que la boca puede hacia abajo sería de esta forma. Y este caso se da cuando A es menor a 0. Gráfica C. A es menor a 0. ¿Y cómo yo puedo graficar una función cuadrática? Una función cuadrática. Entonces, digamos que yo tengo y igual a x cuadrado menos 6x más 9 más 15. ¿Yo cómo grafico esta tabla? Bueno, primeramente una opción sería simplemente completar cuadrados. ¿Cómo es completar cuadrados? Tomar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí recordamos cómo es un trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, tenemos a más b al cuadrado, su desarrollo me da a cuadrado más b cuadrado más 2 veces el producto del primer y segundo término. Y si fuera menos, sería a cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera, cualquiera de los casos buscaremos completar cuadrados. A ver, primeramente, vemos aquí, tengo un x cuadrado menos 6x, pero recordemos que el 6x, es decir, está formado por el producto del primer número por un 2. Por tanto, el x queda igual y podemos poner x menos 3 al cuadrado. Si yo desarrollo esto, si
solamente desarrollo esto, me daría x cuadrado menos 6x más 9. Oye, el x le he sumado 9. Ya, entonces le quitas lo que le has sumado y dejas el 15 igual. O claro, obviamente podrías poner más 9 y más 6, ¿no? Pero es un caso para no confundirnos. Entonces, tenemos aquí 15 menos 9 sería 6. Entonces ya está completado cuadrado nuestra función. Tenemos completado nuestro cuadrado y ahora procederemos a graficar. Primeramente, veamos cómo podemos hacerlo. Bien, primero tenemos nuestro plano XY. Partamos de un punto o de una gráfica conocida. ¿Cómo es y igual a x cuadrado? ¿Cómo es esa gráfica? Es positivo, ¿sí? Recordemos positivo, mayor a 0, porque acá hay un 1 por x cuadrado, entonces el a sería igual a 1 y sería mayor a 0. Primeramente, sabemos que es cóncavo hacia arriba. ¿Pero de qué punto? De origen. Por ejemplo, tenemos para x0, ¿cuánto vale y? 0. Entonces sería formado por el coordenado 0.0. Entonces estaría en este punto, ¿verdad? Entonces, si sabemos que este es el vértice, iría en esa forma. Y al estar en este punto, y ser punto de intersección en el eje de las abscisas, o eje X y eje ordenadas, o eje Y, sería simétrico respecto a esta recta. Por tanto, más o menos, mi gráfica de y igual a x cuadrado sería de esta forma. Y igual a x cuadrado. Segundo, a ver, pero acá hay un 3 y aquí no hay nada. Bien, ya tenemos este punto. Ahora, vamos a proceder a borrar por aquí. Ahora démonos cuenta de algo. Démonos cuenta que para el segundo paso, digamos, sea esto, y igual a x menos 3 al cuadrado. Ahora, ¿cómo grafico eso? Cuando tú tengas la variable dentro de un paréntesis y un número que me indica que es un número o una función cuadrática, esto como un pic igual a lo 0. Te saldría x3. Simplemente es para ver el desplazamiento. Por tanto, como es x menos 3, eso solamente me indicaría que de este vértice avanzaría 3 unidades. Es decir, este punto, que yo le llamé punto de origen, ahora estaría en este punto. Entonces estaría más o menos por aquí. Cuando está así, recordemos, tenga esta forma, tiene un desplazamiento horizontal. Y si fuera al revés, si fuera x más 3 al cuadrado, porque en este caso es negativo, ¿verdad? Igual a 0. X igual a menos 3. Tiene un desplazamiento de este punto, que era nuestro punto inicial, hacia la izquierda. Entonces ya no sería este punto, sino sería este punto. Sería en el caso de que esto fuera positivo. Pero estamos en un caso negativo. Entonces simplemente trasladé este punto y por tanto mi gráfica simplemente se movió. Pero pasará o cortará esta recta que es el eje Y. ¿Cómo puedo saber? O sea, puede ser así o puede ser todo esto. Bueno, veamos si tiene corte. Cuando x es 0, ¿cuánto vale y? Cuando x es 0, sería menos 3 al cuadrado. Por tanto, y vale 9. Es decir, va a pasar por el punto formado por el coordenado 0, 9. Entonces va a pasar por este punto. Más o menos esa gráfica será no, vamos a ver más o menos. Será así. Ya tengo graficado y igual a x menos 3 al cuadrado.
Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría y igual a x menos 3 al cuadrado más 6. Ahora ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer? Sumarle 6. Cuando ya el término que está factorizado me representa la cuadrática, simplemente está sumado por un término independiente que es una constante. Esto me indica desplazamiento vertical. Vertical. En este caso era desplazamiento, como era hacia el eje X, horizontal. Horizontal. En este caso, vertical. Entonces simplemente esto voy a hacer. Si es más, si suma, más, sube. ¿Cuánto? En este caso sube 6 unidades. Y si fuera menos, bajaría 6. Bajaría 6. En este caso, porque 6. Es decir, simplemente este punto del vértice sube 6 unidades. Y si fuera menos, bajaría 6 unidades. Entonces, en esta gráfica, ¿cómo quedaría? Recordemos que este punto es el punto 3. ¿Por qué? Porque movemos horizontalmente 3 unidades. Entonces, ese mismo punto 3 estaría por aquí. Lo único que voy a hacer es subir 6 unidades. Entonces, por aquí, más o menos, por acá será 3, 6. Entonces, más o menos en este punto estará mi vértice. Entonces, si en ese punto no me voy a proyectar más, estará mi vértice. Es obvio que sigue teniendo corte, porque una parábola se extiende sobre todo el campo de los reales, a menos que se acote el dominio. Entonces, más o menos sería algo así. Claro, nos parece una parábola, pero sería en este punto, y este sería el 6. 6. Está formado por dos componentes respecto al dominio y el rango, donde el vértice se representa como h, K. ¿Y quién es h, K? H está formado por, o h es la representación del vértice en su coordenada de las abscisas, es decir, el 3. Y el k es igual a 6, porque es de este punto del vértice hacia la recta de las ordenadas. Entonces su vértice sería el 3,6. ¿Y en qué punto corta? ¿Qué punto tiene este valor? Bueno, simplemente cuando x es 0, y vale. Cuando x es 0, ¿cuánto vale y? Y vale 15. Reemplazan aquí 0, 3 al cuadrado 9 más 6, 15. Por tanto, este punto es 15. 15. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 0, porque el x acá tiene un valor 0 y y tiene un valor de 15. En este caso, esta sería su gráfica de dicha parábola, que es algo que te pueden pedir en un examen de admisión o para que halles los vértices, en fin, pero acá el vértice obviamente que se puede hallar rápidamente, ¿no? Porque esto tú al igualarlo, esto es igual a h. ¿Y h qué me da? El punto de el vértice, pero en el eje x. Y esto sería k. Entonces, si yo ya sé que x menos 3 igual a h, entonces el h sería 3 y el k 6. Conozco el vértice, sé que es cóncavo hacia arriba, tu gráfica sería aquí, evalúo x en 0, me daría y 15. Por tanto, tendría su gráfica rápidamente. Pero es un caso donde tenemos que aprender paso a paso cómo sale todo esto. Porque de hacerlo rápido se puede hacer. Pero dentro de ello, dentro de lo que es la ecuación cuadrática, está formado por ejemplo, las fórmulas generales. ¿Cómo yo puedo hacer o resolver una ecuación cuadrática con nuestra fórmula general? Fórmulas generales.
está formado por menos b más menos. ¿Por qué más menos? Porque tiene dos raíces. Raíz b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. Recordemos que nuestra función, o nuestra ecuación está dada por ax cuadrado más b de x más c, donde b cuadrado menos 4 veces ac se le conoce como discriminante. Es nuestra discriminante. ¿Y cuándo yo aplico esto? Veamos un problema. Y igual a x cuadrado menos 8x más 15. Esta función no se puede resolver puesto que no tiene, o bueno, digamos que sea otro nombre, sea 17. Bien, por aspa simple no saldría, no habría. Entonces aplicamos nuestra fórmula general como ejemplo nada más. El b está representado por el menos 8. ¿Ven? Menos 8, entonces sería menos por menos 8 sería 8, más o menos raíz, el b cuadrado sería menos 8 al cuadrado, sería 64, menos 4 veces a por c, es decir, 4 por 17, sobre 2a, sería 2. Aquí hay un problema, ¿no? Es negativo. ¿Pero qué me indica eso? ¿Qué me indica que un número sea negativo? A ver, veamos, porque está interesante el problema. Entonces, 8 entre 2 sería 4, más menos, la raíz sería de menos 4 sobre 2. A ver, una raíz cuadrada es negativo. ¿Existirá en el plano real? No. Esto está en el plano complejo. Entonces, ese raíz de menos 4, aquí sería 4 más menos, lo puedo poner como raíz de 4 por raíz de menos 1 sobre 2. Entonces, sería raíz, recordemos aquí, raíz de menos 1 en el plano complejo está representado por una i. Entonces, sería 4 más menos raíz de 4, 2 entre 2, 1, más menos i. Por tanto, sus soluciones serían x1, 4 más i, x2, 4 menos i. Por tanto, esta ecuación o esta función pertenece al plano complejo, más no al plano real, y estas serían sus soluciones. Y podemos también hacer algo práctico. Dentro de lo que viene a ser la ecuación cuadrática, se ve lo que es el teorema de Cardano. Teorema de Cardano. ¿Qué dice el teorema de Cardano? El teorema de Cardano hace referencia a las raíces de una ecuación cuadrática, puede ser cúbica o de cualquier grado, pero en este caso vamos a ver en la cuadrática. El teorema de Cardano simplemente dice esto: tú tienes esta función, entonces al tener esta función, ¿a qué es igual la suma de raíces representado como x1 más x2? Él dice que la suma de raíces es igual a menos b sobre a. Es decir, si esta es una ecuación cuadrática, sería un grado menos del término cuadrático multiplicado por un menos entre el coeficiente principal menos b sobre a. Y en el caso del producto, a ver, en el caso del producto,
sería C sobre A. Es decir, el término independiente sobre el coeficiente principal del término cuadrático. ¿Podemos demostrarlo? Sí. Acá tengo dos variables. A ver, ya tengo sus soluciones, es decir, ¿no? x1 y x2. Suma de raíces. x1, primeramente, vamos a hallarlo rápidamente con el teorema de Cardano, esta función. Tenemos aquí como ejemplo y igual a x cuadrado menos 8x más 17. ¿Cuánto me da su suma de raíces? Menos b sobre a, es decir, menos por menos 8 sobre 1, sería 8. Y su producto de raíces sería c sobre a. ¿Cuánto es c sobre a? Sería 17, porque sería 17 sobre 1. Entonces ya tengo la solución rápidamente con el teorema de Cardano de la suma de raíces y su producto de raíces. Pero a ver, vamos a demostrar esto. Yo tengo las raíces halladas aquí. Entonces mi suma de raíces x1 más x2 sería 4 más y más 4 menos y. Y menos y se va, por tanto la suma de raíces es 8. Por tanto, se demuestra que sale lo mismo. Y el producto, a ver, x1, aquí lo voy a hacer, x1 por x2 sería igual a 4 más y por 4 menos y. Esto me daría una diferencia de cuadrados. Recordemos, ¿cómo es una diferencia de cuadrados? Está formado por dos componentes, que son los mismos, simplemente que tienen un término, o perdón, un signo opuesto. Por ejemplo, a más b por a menos b. Esto estaría, ¿qué saldría? Tú puedes operar de forma distributiva, a cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué va a salir eso? Por tanto, voy a aplicar eso y me va a salir 4 al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien. ¿Y cuánto vale y? Raíz de menos 1. Por tanto, ¿cuánto es y cuadrado? Y cuadrado es igual a menos 1. Muy bien. Entonces esto sería igual a 16 menos 1 al cuadrado. Ah, no, perdón, sería menos 1 porque sería elevado al cuadrado. Entonces sería 16 más 1 sería 17. Y vemos que sale lo mismo que hallamos como el teorema de Cardano. Entonces, como resumen, si la discriminante es, en este caso vimos que aquí fue menor a 0, porque salió menos 4, menor a 0. Entonces se dice, como manera práctica, que no tiene raíces o soluciones reales. Se comprueba eso, no tiene raíces o soluciones reales. Y si la determinante es mayor a 0, es decir, este valor de la raíz va a ser positivo. Se dice que la función tiene raíces reales. Raíces reales. ¿Por qué? Porque lo vimos de esta manera. Entonces, como algo práctico, veamos algo aquí. ¿Y qué pasaría? Sabemos que la definición de raíz en el campo real, toda raíz debe ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera 0? Digamos que no pasa nada, es decir, esto es 0. ¿Y esto cuándo será? Cuando la determinante es igual a 0. ¿Qué pasa en este caso? x1 y x2, ¿cómo serían? Saldrían menos b sobre 2a. Serían iguales. Por tanto, cuando la discriminante es igual a 0, se dice que las raíces son iguales. Entonces,
como forma práctica, vemos tres casos. Determinante menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. Si es menor a 0, tiene raíces o soluciones reales, es decir, tiene soluciones completas o raíces completas. Si la determinante es mayor a 0, tiene raíces reales. Si es igual a 0, las raíces o soluciones son completas. Veamos otro caso. En realidad, una función cuadrática se puede graficar tabulando. Es decir, si yo tengo una función, digamos, algo práctico como x cuadrado más 9, yo lo puedo graficar cualquier función tabulando. ¿Y qué es tabulando? Tabulando es simplemente dar valores a x de tal manera que me dé valores en y. Y de esta manera hallar su gráfica mediante puntos. Por ejemplo, cuando x vale 0, tu y vale 9. Cuando x vale 1, tu y vale 10. Cuando x vale 2, tu y vale 13. Cuando x vale 3, tu y vale 18. Y si quieres que sea más preciso, tendría que ser una serie de puntos, de tal manera que te determine esto. A ver, si vale menos 1. Bueno, si vale menos 1, valdría 10. ¿Por qué? Porque todo negativo elevado a un exponente positivo par, es decir, siempre va a ser positivo. Por tanto, estos valores serían simétricos o iguales. Cuando vale menos 2 sería 13. Cuando vale menos 3 sería 18. Es decir, tiene simetría. A ver, veamos su gráfica mediante puntos. A ver, tenemos el punto 0,9. x0, y x0, y 1 con 10. x1, más o menos por aquí, 1, y vale 10. Entonces sería este punto. 2 con 3, punto 2 sería por aquí, 3 estaría más o menos por aquí. 2 con 3 y 3 con 18. Sería más o menos por aquí. Y como tiene simetría, para el otro caso sería simétrico. Es decir, habría uno por aquí, por aquí. Acá sería menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, uniendo estos puntos, me daría la gráfica de dicha función. Claro que no le van a poner una función así, no le pondrían una función como de grado 4 más 5x cubo más 3x cuadrado más 8. Entonces, ¿qué van a hacer tus profesores? Te van a decir, grafica esta función. Y es una función de grado 4. Va a haber casos donde no vas a poder factorizar ni formar. Entonces vas a tener que tabular. Y de esta forma vas a hallar su gráfica. Y así el campo de las ecuaciones cuadráticas es muy grande. Pero como lo estamos viendo como un resumen. También tenemos las ecuaciones cúbicas. Ahora vamos a ver las funciones cúbicas. Funciones cúbicas. Funciones cúbicas. Por ejemplo, está formada de la forma y igual a x cubo más bx cuadrado más c de x más d. Bien, donde para que exista y sea cúbica, el a debe ser distinto de 0. Porque si fuera 0 no sería cúbica, sino cuadrática. Entonces, veamos más o menos su gráfica. Una función cúbica, como por ejemplo y igual a x cubo, sería, podemos hallarlo de la forma que lo hemos visto, como tabulando, y más o menos su gráfica nos va a dar algo así. Esta es su gráfica de una función y igual a x cubo, donde está expresado en todos los reales y su rango en todos los reales. Su rango en todos los reales. Y también cumple el teorema de Cardano. A ver, ¿qué dice Cardano? Primeramente, para este caso cúbico,
siempre el grado menor. Si este es cúbico, vamos al cuadrático. De ahí empezamos a numerar. Esto va a ir con menos y hacia la derecha nos vamos. Entonces sería, el C va con más y así intercaladamente. Si hubiera más, por ejemplo, grado 4, grado 5, grado 8, de la misma forma sería, solo que comentaría más, menos, más, menos. ¿Y para qué hago esto? Primeramente tenemos la suma de raíces. Ya no serían 2, sino 3. 3 raíces. ¿Y qué dice Cardano? Un grado menor al exponente, el cual me indica, en este caso cúbico, sería 2. Por tanto, como hay signo menos, el b sería menos b. Ahora, término principal siempre es a. Entonces, suma de raíces sería menos b sobre a. ¿Y ahora qué sigue? El producto 2 a 2, x1 por x2 más x2 por x3 más x1 por x3. A ver, vamos al término que sigue. En este fue el 2. Ahora vamos para el término lineal, que es de grado 1. Siempre avanza, uno menos. Entonces en este caso sería el C sobre A. ¿Y qué faltaría? El producto de las raíces. Sería, ya no vamos al C, sino al D. Menos D sobre A. Entonces tenemos aquí el teorema de Cardano para 3 raíces, para grado 3. Para grado 3. ¿Y yo en qué puedo usar esto? O sea, ¿en qué me sirve? No sé su aplicación. Bueno, recordemos esto. Si yo tengo, recordemos este término, entonces veamos. Bueno, tengo los 3 raíces elevado al cuadrado. Recordemos operación. Más 2 veces el producto 2 a 2. Bien. Ahora, vemos aquí un ejemplo práctico. A ver, ¿cómo aplico Cardano en una ecuación cúbica? Bueno, pongamos aquí una ecuación y igual a x cubo más 3x cuadrado más 5x más 1. Bien, tengo mi ecuación cúbica. Voy a hallar estos 3 pasos. Veamos aquí. ¿Cómo hallo la suma de raíces? Menos b sobre a. Recordemos que esta es la forma x cubo más ax cuadrado, ax cubo más bx cuadrado más c de x más d. Identificamos que nuestro a vale 1, el b vale 3. Entonces sería menos 3 sobre a vale 1. ¿Cuánto vale la suma de raíces? Menos 3. Y ahora, el producto 2 a 2 es igual a c sobre a. ¿Cuánto vale tu c? Vale 5. Entonces sería 5 sobre 1, que sería igual a 5. El producto de las 3 raíces, 1 entre 1 sería 1. Muy bien, ya hallé todo lo que se puede hallar con Cardano. Ahora veamos. Si yo ya tengo todo, en este problema yo voy a pedir hallar las raíces x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Halle usted este valor. Si x1, x2, x3 son las raíces del polinomio. Entonces, ¿cómo yo hallo eso? Bueno, veamos aquí. ¿Tengo la suma de raíces? Sí, tengo la suma de raíces. ¿Cuánto es? Menos 3. Menos 3 al cuadrado es igual a lo que me piden. Vemos aquí x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más 2 veces. ¿Cuánto valía
el producto 2 a 2, 5. Despejando esto, tendremos nuestra solución. Por tanto, sería correcto decir que el tema de Cardano nos ayudará para hallar las raíces. Muy bien, a ver, veamos ahora lo que viene a ser una función raíz cuadrada. A ver, ahora una función raíz cuadrada. Y igual a raíz de f de x. O bueno, f de x, donde está representado por una raíz, y acá adentro puede ir cualquier término, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué se define primeramente en el campo de los reales? Ya vemos aquí que hay A. Primeramente, para que sea una raíz cuadrada, A debe ser mayor o igual a 0. Siempre debe ser mayor o igual a 0 en los reales, porque no estamos en el campo complejo. A mayor o igual a 0. Su gráfica, como y igual a raíz de x, está determinada de esta forma. Y yo cómo puedo saber cómo hacer esto, tabulando. Puedes tabular, dar valores y te va a formar esta gráfica. O con la experiencia que ya les enseñamos, puede hacerlo así. Pero vamos a centrarnos más en las condiciones donde se va a aplicar este caso. Por ejemplo, si ya sabemos lo que era el dominio, puedo pedir y igual a raíz de x cuadrado menos 6x más 6. Muy bien, ahí usted el dominio de la función. Si aquí una función f de x. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Yo para hallar el dominio tengo que ver las restricciones. Para que cumpla, ¿qué debe cumplirse? Que todo esto debe ser mayor o igual a 0. Muy bien, mayor o igual a 0. Entonces tendría x cuadrado menos 6x más 6 debe ser mayor o igual a 0. ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué hago? Entonces sería, una manera práctica sería formar o factorizar esto, ¿no? Vamos a tener que factorizar esto, pero vemos que no se puede factorizar. X, 3, 3, 2, 6, 1 no se puede factorizar por alfa simple. Obviamente que se puede completar cuadrados, y una vez completado el cuadrado se puede operar, pero hallemos las raíces con nuestra fórmula general. Muy bien, hallemos nuestras raíces. Aplicamos nuestra fórmula general como método práctico para que también practiquen. X va a ser igual a menos b, sería 6, más menos raíz del b cuadrado, él era b, sería 36, menos 4 veces a por c, menos 4 por 6 sobre 2a, o sea, 2 por 1, 2. Para los que no se acuerdan, lo voy a poner aquí, x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. Muy bien, verificando esto, tiene dos raíces, x1 y x2. A ver, x1 y x2 sería 36 menos 24 sería 12. Entonces esto sería 6 más menos raíz de 12 sobre 2. Podemos racionalizar. Raíz de 12 sería 6 más menos 2 raíz de 3 sobre 2. Pero ¿cómo ha salido 2 raíz de 3? Bueno, miramos aquí, por si no se acuerdan cómo racionalizar. Primeramente, esto descomponemos en todos los factores primos que tenga. Es decir, el 12 es 4 por 3, 2 por 3. ¿Y quién es? No, perdón, 4 por 3,
12 por 1, 6 por 2. Pero ¿quiénes son los factores primos? Es aquellos donde ya no se pueden descomponer más. Por ejemplo, ya digamos que es 4 por 2. El 4 yo lo puedo seguir descomponiendo como un 2 al cuadrado por 3. ¿Y quién tiene, a ver, quién tiene un exponente par? El 2, ¿verdad? Yo lo puedo poner por propiedad de esta manera por raíz de 3. Raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 es igual a esto. Por tanto, este 2 lo puedo poner, es raíz de 4, obviamente 2, ¿no? Pero sería, si no se acuerdan ya, ¿cómo que se va? ¿Por qué se va? Porque sería 2 sobre 2 sobre 2, o sea 2 a la 1, por raíz de 3, entonces me daría 2 raíz de 3. Simplemente es como para recordar. A ver, entonces en este caso tendríamos dos soluciones. 6 entre 2 sería 3 más raíz de 3, y en el otro caso sería 3 menos raíz de 3. Muy bien, ya hallamos las soluciones. Es decir, ya lo podemos ubicar en la recta para hallar dichos intervalos. Pero no lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta. Entonces, este x1 estaría más o menos, x1 o x sería menos todo este valor, 3 más raíz de 3. Tú cuando hayas una solución, lo hallas así, por el producto de x menos 3 menos raíz de 3. No es necesario hacer esto, solamente lo estoy haciendo para que se den cuenta. Para que se den cuenta en el sentido de que dónde sale o cómo yo puedo hallar este valor. Y tú cuando tú lo igualas a 0, obtienes esto. Y tú tienes que igualar a 0 para ubicar la recta. Muy bien, esta es la recta. Ubiquemos nuestros puntos. 3 más raíz de 3. Y aquí ya 3 menos raíz de 3. Tiene un valor aproximado de 4.7 y aquí sería 3 menos 1.7, más o menos 1.3. Pero no importa ese valor, ¿ya? Simplemente es para una referencia del orden. En este caso, ¿cómo yo hallo su conjunto solución? Primeramente empezamos de derecha a izquierda. Bien, recordando en ecuaciones, siempre empezamos con más. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Porque aquí el término independiente es positivo. Si fuera negativo, sería por menos. Pero siempre ustedes traten de que esta luz sea positiva y trabajen de esa manera para que no se confunda. Que tenemos un paso en este punto. ¿Y cómo yo puedo hacer esto? A ver, ya un ejemplo. Supongamos que es menos x cuadrado menos 9 mayor o igual a 0. Vemos que la función tiene término o el coeficiente principal negativo. Yo quiero que sea positivo, entonces multiplico todo por menos. Sería x cuadrado más 9. Y el signo, cuando tú multiplicas por un menos, el signo se invierte. No sería mayor o igual, sino menor o igual a 0. Entonces siempre traten de que el coeficiente principal sea positivo y trabajen de esta manera para que no se confundan. Entonces empezamos de más, menos y más. Muy bien, ahora ¿qué hago? ¿Qué sigo? Muy bien, borramos esto para no confundirnos. Nos dice que esta función es mayor o igual a 0, por tanto es positiva. Entonces si es positiva, ¿dónde va a pertenecer? En la parte negativa no. Entonces será en la parte positiva. Por tanto, estará aquí. Muy bien. Vamos a borrar esto. A ver. Ya tengo ahora, pero tengo que ver si está cerrado o abierto. Claro, tengo que ver si es cerrado o abierto. En este caso dice que es mayor o igual. Cuando es mayor o igual, recordemos que toma este punto, por tanto sería cerrado. A ver, nuestro conjunto solución, o el dominio, perdón, porque no nos pide una solución, sino que es un dominio. El dominio de f sería igual, ¿de dónde a dónde?
del menos infinito, porque viene del menos infinito hacia este punto. Por tanto, el menos infinito siempre es abierto. ¿Y cuándo es abierto y cuándo es cerrado? El infinito es abierto porque no es un número, no es una cota, puede ser cualquier valor. Por tanto, es abierto. En cambio, este punto ya es fijo y está tomado porque cumple la condición de mayor o igual a 0. Y si fuera mayor a 0, sería punto abierto. Es decir, si fuera mayor a 0, pero no tomaría el igual, sería 3 menos raíz de 3 abierto. Pero en este caso toma. Por tanto, sería cerrado. Y esto nos indica que es cerrado. Ahora, ¿qué más? Ya tomé esta parte. Muy bien. Esta parte no. Esta parte sí. Entonces sería una unión, porque falta completar el conjunto solución. Unión, ¿quién? 3 más raíz de 3. ¿Hasta dónde? Se va hacia el más infinito. Abierto porque no es un número, es una cota. Entonces esto sería nuestra solución, que le hemos hecho un poco, le hemos agrandado un poco para que ustedes recuerden un poco de todo esto. A ver, recordemos ahora. Este es el caso de una. A ver, vamos a ver otro caso. Si yo tengo una función, por ejemplo, tengo la raíz de x cuadrado menos 4x más 4 más 8 sobre x menos 4 más x cuadrado, y te pido hallar el dominio. Voy a multiplicar por un f de x. Hallar dominio de f. ¿Cómo puedo hacer esto? Parece algo engorroso, pero no es así. Primeramente, ¿qué dijimos de la raíz? Siempre debe ser mayor o igual a 0. Y en este caso, 8 sobre x menos 4, ¿cómo debe ser? Muy bien. Simplemente sabemos que en el dividendo nunca va a ser 0. Por tanto, esto es distinto de 0. Para que cumpla. Y en este caso el x cuadrado, bueno, el x cuadrado no tiene ninguna restricción. El x cuadrado puede ser cualquier real. Vamos a partirnos en las restricciones. ¿Por qué? Para que toda esta función cumpla, deben cumplir todos. Es decir, si él solo toma 3 y 5, y él toma 3 y el 3 únicamente, trabajarían con el 3, más no con el 5. Porque todos deben cumplir de tal manera que toda esta función esté definido en el dominio, sea una función. Por tanto, vamos a centrarnos en esto. X cuadrado menos 4x más 4 debe ser mayor o igual a 0. Muy bien, una manera práctica de resolver esto es factorizar o hacer en nuestras completar cuadrados. Hay diversas formas de resolver esta inecuación, incluso por aspa simple. Bueno, acá vemos que es un x menos 2 al cuadrado mayor o igual a 0. Muy bien, x menos 2 al cuadrado mayor o igual a 0. ¿Qué número al cuadrado es mayor o igual a 0? Pues todos los números, porque x pertenece a los reales. Pues todo este valor, no importa el valor que esté aquí, siempre va a ser positivo o mayor o igual a 0. Así sea 2, sería 0, pero la restricción dice que sea mayor o igual. Por tanto, x pertenece a los reales. Y en este caso, ¿qué dijimos? La única restricción es distinto de 0. Entonces sería x pertenece a los reales menos... esto igualamos a 0, perdón. Igualamos a 0 para hallar la restricción.
x menos 4 es distinto de 0, entonces x sería distinto de 4, porque si es 4 me daría 0. Entonces pertenecer a los reales menos 4. Y en este caso el x cuadrado sería los reales. Y x pertenece a los reales. Y todo esto dijimos que lo vamos a intersectar. Por tanto, en la intersección de todo, que todo cumpla, este no tiene restricción, este no tiene restricción, este sí. Entonces su solución sería x que pertenece a todos los reales menos el 4, que es la intersección de todos. Esa sería la solución o el dominio de dicha función. Pero ahora, ¿qué pasaría si ya no es aquí 4, sino que sea 5 y x6? Muy bien. ¿Qué pasaría en este caso? Que ya no sea 4, sino 5. Vamos a ver. Aquí dijimos que iba a ser 5. 5 y aquí, no, perdón, aquí 5 y aquí 6. Bien, factorizamos por el método de a fácil, menos 3 menos 2 y cumple aquí. Menos 2x más menos 3x sería menos 5x. Por tanto, esto estaría formado por x menos 3 por x menos 2 mayor o igual a 0. Ubicamos nuestra recta como hace rato. Muy bien, esto es igual a 0, x vale 3 y x vale 2. X igual a 3, x igual a 2. Que son las soluciones de esta ecuación. O perdón, de esta ecuación cuadrática. Porque en la ecuación vamos a llegar a la solución. Entonces sería x igual a 2 y x igual a 3. Muy bien, como dijimos que empezamos de derecha hacia la izquierda. Primeramente, verificamos que esto sea positivo para no tener confusión. ¿Es positivo? Sí, es positivo. Entonces vamos aquí, más, menos, más. Mayor o igual a 0. Tomamos la parte positiva. Muy bien, tomamos la parte positiva. Ahora, ¿es cerrado o abierto? Es cerrado. ¿Por qué? Porque ambas soluciones aceptan el mayor o igual a 0. Es decir, si esto es 2, todo esto me da 0. Por tanto, ambos casos son cerrados. ¿Mi conjunto de solución cómo sería? Bueno, mi conjunto de solución sería de menos infinito, porque salía de aquí, hacia el 2 cerrado, unido del 3 cerrado al más infinito. Pero eso sería simplemente si estuviera esto. Pero no, hay otra restricción que me dice que x es distinto de 4. ¿Y dónde está el 4? El 4 está más o menos por aquí. Y yo lo estoy tomando. Pero yo no debo tomarlo. ¿Por qué? Porque esto debe cumplir. Entonces sería menos 4. Y en el último caso, que serían los reales, tomaría todo. Todo, pero intersectando me daría lo mismo. Entonces su conjunto de solución de todo este dominio sería esto. Muy bien, hasta aquí llegaremos y vamos a ver lo que viene a ser límites en el siguiente video.